programa y te doy la bienvenida a un programa más y muy especial de Madre Patria porque tengo a un invitado que me han recomendado un montón y que ahorita que estábamos en el precopeo de esta bonita mesa, la verdad es que wow, qué personaje tan interesante. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Alma. Y para que te des, nada más que te des color de a quién tenemos aquí en esta bonita mesa rosa, te voy a dar parte de su CV porque la verdad es que es extenso y necesitaría yo todo un podcast para hablar de tu experiencia. Así que ahí te va, bebé de luz. Iván Romo Valdovinos es licenciado en Derecho por la Libre de Derecho. Tiene una maestría en Administración por el ITAM y una en Dirección Global por la Tulane University. Tiene un doctorado en Derecho por la UNAM. Cuenta con experiencia internacional en consultoría comercial, laboral, litigio, arbitraje. Cuenta con participación en procesos electorales a nivel federal y estatal. Tiene también participación en arbitrajes y litigios como los casos millonarios de Comisa y Comproca contra Pemex, en temas de insolvencia, en casos como los de Mexicana de Aviación, Oceanografía, Altos Hornos. Además, ahorita es presidente del Consejo de Administración de San Petrol México, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados, ha sido conferencista, docente, es autor del libro La conservación de la empresa mercantil, coautor de otras obras. En 2019 fue reconocido como uno de los 40 mejores abogados del mundo en materia de insolvencia. O sea, y apenas va a tener 40 años. O sea. Bienvenido, Iván. Wow. Muchas gracias, Alma. Gracias por recibirme. No, pues a ti por estar aquí, no manches. De verdad que, a ver, entre todos estos temas de los que tú eres como experto y has conocido la materia no solo como en temas teóricos, sino prácticos desde ahorita el papel que desempeñas, quisiera que habláramos de un asunto que además está como que muy presente en las campañas. Ahorita que estamos ya a nada de salir a votar, que ya sabes, bebé de luz, voten, porque sí, o sea, a ver, y es el tema de energías renovables y desarrollo sostenible en México, que hablamos mucho, pero ¿qué es eso de las energías renovables? Fíjate que es un tema muy interesante y sobre todo porque hubo una crítica muy fuerte al actual gobierno que regresaron a los combustibles fósiles. Uh-huh. Vamos a entender un poquito dónde estamos parados. La forma de generar energía en nuestro mundo ha sido tradicionalmente a través de convertir alguna sustancia sólida en alguna energía, en una ya sea fuego, ya sea luz, ya sea gas, en alguna situación. ¿Okay? Entonces, eso es a través de consumibles. Uh-huh. Tú tienes que prender un pedazo de madera para poder hacer tu carnita asada y con eso produces fuego. ¿Okay? Pero todo eso lleva a consumir una materia prima. ¿Por qué? Porque tienes que prender carbón, tienes que quemar gas, tienes que hacer consumir gasolina o alguna cuestión, algún proceso químico que genera esta energía. ¿Okay? Entonces, lo que se ha visto desde hace muchos años es que tenemos que tratar de conservar estas situaciones que son las materias primas para utilizar energías renovables. Pero pues, ¿qué es una energía renovable? Es algo que no se agota. ¿Y cómo sabemos algo que no se agota? Que es también un poco paradójico, porque incluso el sol se va a agotar en algún momento. Probablemente no nos va a tocar verlo, aunque con estos calores no sabemos. Ay, sí, no manches, no, sí que fuerte. Entonces, lo que tenemos en ese punto es que son energías que se generan de alguna situación que no se agota en sí misma. Okay. ¿Qué es lo que sucede? El aire. La famosa energía eólica, ¿no? Tú tienes el aire, tú sientes el aire no se acaba. Va a seguir estando ahí, va a seguir circulando y entonces lo que se ha enfocado es hacer que estos movimientos o que este tipo de fuerzas, de energías, generen una energía que se pueda transformar en utilizable en las casas como energía eléctrica o de otras índoles. Entonces, las energías renovables son aquellas energías que están basadas en un proceso que no se agota en sí mismo. El sol. Tú pones un panel solar, todos los días va a salir el sol y todos los días, esperamos que todos los días salga el sol y todos los días vas a tener esa energía. Si tú le pones el combustible a tu carro, tú tienes que llenar el tanque de gasolina y después de usarlo un rato, ese tanque de gasolina se va a acabar. Claro. Esa es la distinción entre las energías renovables y las energías tradicionales. Y por eso es que hay muchos países que le están apostando más a las energías renovables, ¿correcto? ¿O qué países sí le están apostando y metiendo a ese asunto? Correcto. Muchos países están, sobre todo en el continente europeo, son países que ya le están apostando mucho a esa situación. ¿Por qué? Porque si bien es un poco más caro de inicio, porque no es lo mismo tomar un pedazo de madera y quemarlo que construir un panel solar,
y disfrutar la energía que te produce a lo largo del tiempo. Entonces, la gran diferencia entre estas energías es que las energías renovables requieren un inicio de infraestructura o una inversión más alta que las energías convencionales. Y esto te va a llevar a que lo tienes que utilizar en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Los países que tienen mayor poder adquisitivo, como los países europeos, están dispuestos a invertir en cuestiones de energía que tienes que hacer un gasto más fuerte al inicio y que en el transcurso del tiempo lo vas a ir depreciando. En cambio, los países como Latinoamérica, como algunos países asiáticos, que su poder adquisitivo no es tan grande, pues le apuestan más a energías tradicionales porque son mucho más fáciles y más baratas que las energías renovables. ¿Y México a qué le está apostando? Más de a qué le está apostando, ¿a qué le apostó en estos 6 años de gobierno que ya casi están por terminar? Correcto. México le estaba apostando a una transición a energías renovables. De hecho, no sé si recuerdas que en 2014 hubo una reforma constitucional y se abrió la famosa producción de energía a los privados. Sí. Entonces, esa era la visión que se tenía. Sin embargo, hoy en día, nuestra actual administración regresó al uso de energías fósiles. Sobre todo, sabemos que están construyendo ahí una refinería, sabemos que tienen algunos temas de uso de carbón, y ese tipo de cuestiones que tradicionalmente se sabe que han funcionado, pero que también tienen un contra, que es la contaminación que generan dentro de sus procesos. Entonces, la actual administración se ha caracterizado por regresar a esos procesos productivos de energía tradicionales y la verdad es que es una duda hacia dónde vamos a movernos en los siguientes 6 años. Claro, pero a ver, es que cuando nos estás hablando ahorita de esta apuesta que ha hecho este gobierno como a un poquito atrás, estás refiriéndote a Pemex, ¿no? Como a invertirle no a solo Pemex a y a la refinería. Y a CFE. O sea, Pemex y CFE, que son los grandes productores de energía en este país. Mira, eso viene desde el sexenio del presidente Calderón, en donde la famosa refinería Fénix, que se iba a hacer para que procesara 5 millones de barriles al día. Es de esta barda, ¿no? La famosa barda. Efectivamente. México no ha tenido en su historia una mayor producción de 3 millones de barriles al día. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieres una refinería que refine 5 millones de barriles si no has logrado producir 3? La intención era comprar barriles del extranjero y convertir eso en energía. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en México 5 refinerías que funcionan a menos del 60% de su capacidad. Y el hacer un nuevo proyecto en cuanto a la refinería, pues parece un poco ocioso, porque podrías mejor eficientar las que ya tienes y hacerlo. También tenemos que considerar que aunque México es uno de los países que tradicionalmente ha sido de los grandes productores de petróleo, hoy en día no estamos produciendo más de 1.2 millones de barriles al día. Wow. Eso es una tercera parte de lo que llegamos a producir en nuestros mejores tiempos. Y lo más importante es que el pozo o la zona más productiva, que era Cantarell, ya se agotó. Okay. Seguimos teniendo algunas reservas ahí, pero mira, para que te des una idea, Cantarell lo descubrieron porque un pescador iba en su lanchita y vio una mancha negra en el mar. El nombre del pescador era Cantarell. Y por eso la zona se llama Cantarell, porque el petróleo salía del subsuelo y no tenían que hacer nada para sacarlo. Entonces, así de abundantes éramos, diría mi terapeuta. Totalmente. Y ese fue el punto. No tenías un costo de producción muy alto. Entonces era un gran incentivo para sacar ese petróleo. ¿Qué es lo que sucedió? Todas las demás zonas se dejaron de desarrollar y hoy tenemos un rezago en zonas productivas porque también, como decíamos hace rato, todos los recursos son finitos, o sea, todo se termina. Y pues el petróleo se está terminando no solo en México, en el mundo. Y a ver, tú que entonces le sabes a esto, ¿qué fue lo que pasó con la refinería de Calderón y esa barda? Pues mira, lo que pasa es que era un proyecto monumental, que era un tema muy grande de infraestructura. ¿Más amplio que la de Dos Bocas? Sí, claro, era la más grande que se iba a construir. Te digo que se pretendía que refinara 5 millones de barriles al día. ¿Dos Bocas cuánto se está poniendo de meta? No estoy seguro, pero creo que anda sobre los 2.5. Okay. Entonces, esa capacidad, sobrecapacidad, se buscaba que nos permitiera comprar petróleo. Algo que nunca hemos hecho. Eso pasó en Estados Unidos. Ellos, de ser los grandes compradores de petróleo, hace algunos años dieron la vuelta y empezaron a vender el petróleo. Y entonces ya no solo no necesitaban comprar,
sino que tenían la capacidad de ofrecer el mismo producto al mercado. ¿Qué hace eso? Les da un poder económico en el sector energético diferente. Es algo similar a lo que se pretendía, ¿no? Oye, yo ya no solo te voy a vender, sino te voy a comprar, voy a refinar y luego te voy a vender los productos procesados. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Se quedó parado. Se quedó entre que estancado y abandonado porque no se terminó. La refinería funciona a medio o tal vez menos de medio motor. Entonces no solo hay una barda. No solo hay una barda, hay ciertos componentes, pero no la puedes poner a funcionar como debiera. ¿Y no funcionó por el cambio de gobierno? Por varias cosas. También, a ver, y es lo mismo. Hoy cada vez las tendencias, y platicábamos eso, vengo el ejemplo de lo de la cámara que se van reduciendo. Antes necesitabas, para hacer una refinería, necesitabas 10,000 metros cuadrados. Hoy tienes refinerías modulares que utilizan un espacio muy pequeño y entonces no se entiende cómo ese proyecto de infraestructura hecho en el momento en el que se diseñó está con esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes que pensar que esa infraestructura te vas a tardar 4, 5, 6 años en hacerla. Entonces, para cuando terminas de hacerla, tiene que ser tecnología que ya no sea obsoleta. Oh, claro. Porque tienes que ir no un paso adelante. A mí me da la impresión que en la refinería de Fénix sucedió algo así. Se diseñó un proyecto que no era tan avanzado, que no eran los requerimientos que se necesitaba y se quedó abandonada. Y viene lo mismo, vas a tomar ese proyecto, lo vas a rescatar y le vas a invertir para que vuelva a funcionar y después, ¿de dónde vas a sacar los 5 millones de barriles que necesitas para procesar? ¿Y Dos Bocas cómo lo ves? ¿Cómo ves ese proyecto? Pues mira, es un proyecto interesante en el punto de que está en puerto, que eso es importante porque sí tiene llegada para recibir. De hecho, están haciendo también una ampliación del puerto de Dos Bocas para poder recibir más puerto de carga. Es interesante. Sin embargo, yo sigo cuestionando lo mismo. Las capacidades que les ponen a esos proyectos son demasiados. Hace algunos años que tuvimos oportunidad de platicar con alguien que conoce y que podía tomar decisiones, le dijimos, deja de enfocarte en esa situación y busca refinerías de 100,000 barriles al día. Construye 6, 10 refinerías que te procesen 100,000 barriles al día en diferentes lugares del país. Y con eso vas a cumplir la necesidad de los combustibles, con eso vas a proceder, vas a reducir los costos de transportación, porque ¿qué es lo que pasa? Y eso viene un tema histórico de nuestro país. Somos un país centralista, entonces pones una refinería y vas a tener que llevar todo a esa refinería. No importa que saques el gas en las zonas Nejo, ahí en Reynosa, lo vas a tener que llevar hasta Dos Bocas. ¿No? Y todo eso pues cuesta tiempo, dinero y hace ineficientes los proyectos. ¿Por qué no te escucharon? Si tuviera esa respuesta, estaríamos platicando de otras cosas. Claro. Y a ver, y en realidad, ¿qué es lo que se intentó hacer con la compra de Iberdrola, con este asunto de, ¿cómo se llama? Perkwell, esta compra? Sí, ¿Qué pasó? La refinería de Houston, ¿te refieres también? Mira, no te voy a decir si está bien o está mal, son sistemas económicos. La actual administración entró a un sistema que es de autoproducción. La idea es que el Estado pueda ser capaz de producir todo lo que necesitan sus gobernados. Y eso lo hacen a través de compañías estatales. Entonces, contrario a lo que ha sido la tendencia en muchos lugares del mundo, que es descentralizar lo más que puedas y dejar que los particulares hagan las cuestiones, esta administración ha regresado un poco a hacer empresas nacionales. Lo que sucedió con CFE, CFE retomó el control de la producción eléctrica, hace toda la cuestión, muchos de los parques de energías renovables que se estaban generando se detuvieron para dejar que CFE tuviera ese monopolio del control. ¿Qué pasa con estos proyectos? Con el de Iberdrola, con la refinería en Houston. Son proyectos que ya están funcionando y que se quieren traer para decir, voy a dejar que el Estado haga esa función operativa. Sin embargo, tradicionalmente hemos visto, y sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica, que a veces el Estado no es el mejor operador empresarial, ¿no? Entonces, ¿tú cómo viste estas adquisiciones? O sea, ¿sí nos ayudaron en algo? ¿Nos beneficiaron? ¿Nos van a beneficiar en algún momento? Es difícil decirlo porque es como seguro escucharon cuando se compró la marca de Mexicana de Aviación. Que quieren hacer
una aerolínea que lleve Mexicana de Aviación. Ok, es una marca que tal vez funciona, como las instalaciones de de Iberdrola, como la refinería en Houston. O sea, son cosas que sí funcionan, se ha visto que están operativas. Sin embargo, tendríamos que, o sea, para poder determinar eso, habría que tener muchas variables enfrente, que son dónde se va a hacer, cómo se va a utilizar, qué recursos se le van a asignar. Y algo que platicábamos también antes de los candidatos hoy actual presidenciales, se escuchan muy bonitas sus proyectos, pero la pregunta que nadie contesta es de dónde van a salir los recursos para hacer todo eso. De ti, de mí, ¿cómo que de dónde? ¿De dónde? Pues de nosotros. Pero ni esos alcanzan. Sí, claro. Ahorita que estás hablando de recursos, es que nos enteramos en estos días que pasaron que hay un asunto con Pemex, y es que Pemex, por primera vez desde el 2020, recibió más dinero a través de transferencias de lo que él ingresó a la nación. O sea que perdimos unos 44,100 millones de pesos en estos mesecitos de inicio de año, porque al cierre de los primeros meses, Pemex aportó unos 33,000 millones, pero le dimos 77,000. Y esto significa que, o sea, que hubo un movimiento de recursos públicos, o sea, de nuestro dinerito, y se movió de, por ejemplo, sectores como el Poder Judicial de la Federación y el mismo sector salud para poderle inyectar dinero a Pemex. Que ahorita nos estabas contando un asunto de hacia dónde se está moviendo pues esta inversión. Pero a ver, si ya estuviste 6 años metiéndole, fortaleciéndolo, y ahorita, al final, a tus 6 años, el resultado es que estamos perdiendo 44,000 millones. ¿Cómo ves esa apuesta? Fíjate que es un tema muy complicado por dos cuestiones. Primero, Pemex sigue siendo, o tradicionalmente es el principal ingreso del gobierno. Que, ojo, no el principal el ingreso del país. El principal ingreso del gobierno, o sea, del presupuesto público, sale de Pemex. ¿Okay? Y dos, Pemex, también para ser justos, no es de estos 6 años. Viene de atrás la inoperatividad que tiene Pemex como empresa estatal. Ellos han venido teniendo problemas financieros desde hace muchos años. De hecho, en 2015 ellos generaron una crisis porque dejaron de pagar a sus proveedores y mucha de la empresa media y pequeña de esos sectores desapareció. Y de los grandes se tambalearon porque les pagaban 10, 15 meses después. Entonces eso necesita un brazo financiero muy fuerte que pocos tienen acceso a eso. Entonces, de hecho, también no sé si recuerdas que hace creo que 1 año o 2 años se nacionalizó la deuda de Pemex porque era más barato que se pagara como deuda nacional que como deuda de Pemex, porque las condiciones en que Pemex la contrató le daban unos intereses mucho más caros que si se nacionalizaba y lo pagaba el Estado mexicano, que al final era lo mismo, ¿no? Porque también el Estado mexicano termina pagando a través de Pemex. Entonces, el problema del rescate de Pemex ha sido constante desde los últimos, yo creo que 10, 15 años, porque no es autosuficiente. A mí alguna vez uno de los directores de Pemex me dijo, es que si nos dejara nuestro presupuesto, yo hago de esto la mejor empresa del mundo. El problema es que a mí me quitan mi presupuesto para mantener toda la estructura del gobierno. Entonces, ese es un juego complicado porque le quitan los ingresos y luego le dan otros apoyos, y entonces lo que yo he visto en esta administración es que están jugando ahí que tanto no llego hasta que se rompa el hilo, ¿no? Entonces le quito un poquito por acá, le doy por acá, pero la gran realidad es que Pemex no está trabajando como debiera trabajar. El dato es claro, o sea, la producción de barriles que tenemos hoy en día es muy poca a comparación de lo que podríamos estar produciendo. Entonces, ¿tú cómo viste la reforma energética de Peña Nieto? La reforma energética es, yo creo que venía bien y es importante. La reforma la presenta Calderón. Peña Nieto la ejecuta. ¿Qué te quiere decir esto? Que venía en 2 gobiernos, entonces algo vieron que pudieron homogeneizar intereses. Fue Peña Nieto quien la pone en práctica y quien la hace. Yo creo que estuvo bien. Porque yo soy más partidario de que las empresas se mantengan por sí solas. O sea, la intervención del gobierno debe ser mínima como un solo regulador. Pero en Latinoamérica estamos acostumbrados a que el gobierno sea el papá Estado, ¿no? El que nos da todo, el que nos provee de todo. Entonces, yo creo que fue una buena reforma, mal implementada. ¿Qué fue lo que falló en la implementación? Tema de aperturas.
O sea, lo que pasa es que cuando tú le quitas a un lado, le tienes que poner a otro. Ajá. Y La balancita, ¿no? La totalmente. balancita. Ajá. Le quitas a Pemex el control sobre los desarrollos, le quitas a CFE el control sobre ciertas producciones, pues dejan de tener ese ingreso y esa operatividad. Entonces, se esperaba que todo eso se compensara con las regalías de la productividad que de los privados que lo compraron, pero más de 5 años después nos hemos dado cuenta que ellos no están produciendo a los niveles que debían producir. ¿Qué es lo que pasó? Muchos particulares entraron a un sector que no conocían y perdieron muchísimo dinero. Ay, Y no han generado dinero. Ujú. Y entonces tampoco han generado las regalías que el Estado mexicano necesitaba. Y después de eso viene el cambio de gobierno y se hace un retroceso a esa situación, se le pone pausa a los permisos, se le pone pausa a los desarrollos privados y entonces pues toda la infraestructura se queda ahí parada, ¿no? Entonces avanzamos un poquito en el tiempo ya que llegaste a este gobierno, porque también hace unos años vivimos lo que fue este proyecto de reforma a la ley de la industria eléctrica que presentó el presidente López Obrador, que para mí, y esto se lo he explicado mucho a los bebés de luz e incluso a mis fans confundidos, con un asunto que vimos de Peña Nieto es que hubo una reforma estructural, o sea, primero hubo una reforma a la Constitución que cambió el tema de cómo veíamos como los monopolios y todo esto, el manejo, el TGI y el direte, y de ahí ya vinieron pues las reformas secundarias, ¿no? La ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, pero este gobierno, en lugar de presentarnos una reforma constitucional como una reforma estructural, a principios de su gobierno, vimos como a mediados, ya pues más para acá que para allá, esta reforma a la ley de la industria eléctrica, que lo que buscaba era darle el control a CFE, sobre todo, ¿no? Como volverlo un monopolio estatal y darle a él el asunto de generación, de transporte, de un montón de transmisión de cosas ahí, de la energía. ¿Tú cómo viste esa reforma? Es complicado porque entiendo primero la postura de este gobierno que llegó a decir, voy a ver qué está pasando, no va a pasar nada mientras yo reviso. Sin embargo, eso lo puedes hacer en una empresa privada y eso te cuesta de todas formas, pero en un gobierno no lo puedes hacer porque la gente tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir teniendo nuestra luz y tenemos que seguir. Entonces no te puedes dar ese plazo de voy a ver qué es lo que está pasando. Es como un lujito, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tienes que tener la cartera para aguantar eso. Ajá. Y eso, sí, sí. El lujito cuesta, el lujito cuesta. Totalmente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que a la actual administración le espantó el nuevo sistema donde ya no tienes un control directo, sino un control indirecto. ¿Y qué es lo que quisieron hacer? Regresar a lo que sabían que funciona, que es tener un control directo. Pon a CFE a hacer y controlar todo. Pon a Pemex o a la CNH a controlar todo. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo muy sencillo. En los combustibles... La CNH como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Exactamente. Que es la encargada de regular y de ver toda esa situación. Las gasolinerías. Tú ponías tu gasolinería en las grandes empresas, British Petroleum o cualquiera de las otras de las que vemos ahí en las calles, y les dijeron, tú puedes venir a México y traes tu combustible para que tú lo puedas vender al precio que tú lo puedas vender, ¿no? Pero eso nunca pasó, porque nunca se les permitieron y no se les dieron los permisos de importación. Okay. ¿Por qué? Porque nadie consideró que eso lo hacía Pemex. Y que entonces si Pemex deja de importar la gasolina, no recibe nada. Sí. Y entonces, ¿qué dijeron? Dijo la actual, espérame tantito, hazlo a través de Pemex. Y entonces Pemex le dio preferencia, como lo haría cualquiera, a su producto. Claro. Y entonces... De mí para mí, con cariño para mí. Exacto. Sí. Pasa lo mismo en las cuestiones energéticas. Todos los parques, de hecho a mí me tocó asesorar a 3 diferentes desarrolladores que tenían sus proyectos de energías renovables, sus permisos ya por la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Uno ya estaba avanzado, otros 2 nunca se iniciaron porque la CFE hizo lo mismo. Tú vas a producir energía, ¿qué es lo que te establecía la ley? Tú produces energía y si tú tienes un excedente de esa energía, se lo vendes a los demás. Se lo puedes vender a tus vecinos, puedes hacer un parque para todos, una zona industrial, tú haces tu fuente de energía y les vendes. Y a mí, gobierno, me pagas un derecho por esa venta. ¿Qué es lo que sucedió? Dijeron, no, que lo haga la CFE. Tú se lo vendes a la CFE y la CFE se los revende a los usuarios finales. ¿Por qué? Porque así no tienen control, o sea, con la otra parte no tenían control de qué sí se vende y qué no se vende y cuánto les correspondía. Y como eso es un ingreso muy importante para el gobierno,
regresaron a esa situación, en perjuicio de muchos de los inversionistas privados que habían apostado por ese tipo de proyectos. Fíjate que en campañas, ahorita que estamos en campañas todavía, bueno, he escuchado a algunos candidatos o personas que están ahí representando al partido político en el poder, diciendo que si esta reforma no hubiera sido frenada por la Suprema Corte, hoy no hubiéramos tenido los apagones que vimos, creo que el 7 y el 9 de mayo. ¿Tú qué opinas? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque la reforma, tú lo dijiste muy bien, son las leyes secundarias que empiezan a regular de cómo se van a hacer las cosas. Que eso no tiene nada que ver con la operatividad. El tema de la operatividad, la necesidad de la energía, por eso se hizo la reforma constitucional en 2014. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de producir, el Estado no tiene la capacidad de darnos el requerimiento energético. Entonces, el problema es que estamos sobre requeridos. O sea, CFE no tiene la capacidad de producir toda la energía que requieren los gobernados. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Y así funciona en muchos países. Yo, Estado, no tengo esa capacidad. Tú, particular, hazlo. Te doy algún, incluso incentivo para que tú lo puedas hacer, porque es algo que yo debería hacer de inicio, pero como no lo puedo hacer, hazlo tú. Te permito, te doy beneficios fiscales o te doy una cuestión que sea atractiva para ti. Y te dejo que subsanes esa deficiencia, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasó? Estamos acaparando, estamos diciendo yo lo tengo que hacer. El Estado mexicano no tiene la capacidad de suministrar toda esa situación y por eso hay una escasez de energía. Pero vimos a Bartlett, que salió también hace unos días a decir que el sistema eléctrico nacional jamás estuvo en riesgo. Que todo estaba perfectamente controlado, que esos apagones, ellos los pensaron por nuestro bien. Prácticamente nos salió a decir eso Bartlett, ¿no? Claro. ¿Es cierto? No, definitivamente no. Desconozco el trasfondo del comentario de Bartlett, pero la realidad es que, a ver, dos cosas. Primero, en 2009 vimos algo que nunca se pensaba que iba a pasar. Con el presidente Obama, él decidió apagar la Estatua de la Libertad y apagar Washington por día y medio. Y la gente se rasgó las vestiduras. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Por qué? Porque no tenían dinero para pagarle a la gente. O sea, no recuerdo la cantidad de dinero que se ahorraron con ese apagón. Wow. Pero si tú desconectas la ciudad media hora, ahorras muchísimo dinero. Porque el gasto es muy grande. Y segundo, el tema más crítico que a mí me preocupa de este gobierno es que si bien hay muchas cosas que son admirables o que están haciendo bien, el punto más cuestionable para mí es el mantenimiento de la infraestructura. Ellos no se enfocan por mantenimiento de infraestructura. Hemos visto muchos problemas que ha pasado no solamente en el sector energético, sino en otros sectores por falta de mantenimiento. El metro. Lo dijiste tú, no yo. Es que te leo la mente. Es uno de los tantos ejemplos, ¿no? O sea, el problema es, está muy bonito hacer nuevos proyectos. Sale, eso vende más. No, voy a abrir y voy a inaugurar una refinería y voy a hacer. Y la inauguro una vez, 2 veces, sí, 3 veces y la siguiente en junio. Ahora sí. Sí, o sea, como el AIFA, ¿no? O sea, ahí abro la carretera y 4 carriles, muy bonito. Sí, eso está muy bonito. Pero para todo eso le tienes que dar mantenimiento a lo demás. Claro. Porque todo lo demás requiere un mantenimiento. Y el gran cuestionamiento que para mí hay en esta administración es el mantenimiento que se le da a lo que ya existe. O sea, está muy bien que te enfoques en lo que viene. Está muy bien que quieras crecer y hacer otros proyectos. Eso está genial. Pero si no pones unas buenas bases sólidas, pues no puedes dar el paso 2. Si no das el paso 1, no vas a dar el paso 2. Y el paso 1 es mantén funcionando lo que tienes funcionando. Entonces, ese es para mí el problema. Aquí yo también veo un problema porque los apagones, ahorita que hablas de este asunto de los gobernados, ¿no? Que tiene el Estado, pues es que con estos apagones, o sea, no solo afectaron a la sociedad, así como la entendemos, como la gente, como tú, como yo, sino que también le pegaron a la competitividad. Claro. O sea, le afectaron a las empresas porque se habla, ahorita que nos estás hablando de los costos, dice, por ahí leí que cada hora sin electricidad genera pérdidas de $200 millones. O sea, cada hora. Sí, claro. Entonces, estos apagones generaron que muchas empresas se atrasaran con sus clientes para entregar cosas y a ellos les va a costar. ¿Qué es lo que nos puede esperar
con las siguientes administraciones, la que llegue, ¿no? Porque, por ejemplo, nos estaba diciendo Claudia Sheinbaum que ella sí le quería entrar al asunto de las energías renovables, que nos estaba hablando de 13 mil millones de dólares, una cantidad así, o 13 millones de dólares en proyectos. Xochitl Gálvez nos hablaba de que iba a tener como unos 100 proyectos de energías renovables. ¿Qué es lo que ves que debería, desde tu experiencia y con los proyectos que tú has manejado y con el tema, lo que has visto, tus consultorías, con toda esta expertise, hacia dónde ellas deberían de moverse para que, una, pues evitar estos apagones que nos afectan a nosotros, pero que además afectan la competitividad del país y que por lo tanto, pues el tema de inversiones y de recursos económicos? ¿Hacia dónde crees que las candidatas deberían moverse? Híjole, es difícil porque si te digo hacia dónde se tienen que mover, no es bonito políticamente hablando, entonces nadie se va a querer mover. ¿Por qué? Ahí. Porque lo primero que tienes que hacer es corregir lo que está mal. O sea, antes de empezar a hacer otras cosas, yo me enfocaría en eficientar lo que tienes. Te pongo un ejemplo. Alguna vez vimos un proyecto de un oleoducto que va de la refinería Madero al centro de abastecimiento de Cacalilao, en ese sureste del país, y transportaba el combustible al 40% de su capacidad. Tenía un 60% de taponeo, lo que en el gremio le llaman colesterol, porque no le daban mantenimiento. Y te estoy hablando de hace 10 años. Seguramente hoy ya tiene una capacidad de transportación mucho menor. Mucho de lo que se tendría que hacer para mí es empezar a revisar qué funciona y a qué hay que darle mantenimiento. En lugar de invertir en nuevos grandes proyectos, lo que platicábamos de la refinería. ¿Para qué haces una refinería de 5 millones de barriles? Haz 10 refinerías de 100,000 barriles al día, ponlas en lugares estratégicos del país y abastece a ciertas zonas, ¿no? Enfócate en lo que está. Ya tienes funcionando Pajaritos, ya tienes funcionando el proyecto que tú quieras, ¿no? O sea, uno de los mejores ejemplos privados es el parque de geotermia que tiene Grupo Dragón. Grupo Dragón es la división del Grupo Salinas Energética, y ellos son de los pocos campos que tienen 6 pozos de geotermia funcionando. Geotermia es hacer un pozo hasta el centro de la Tierra, sacar el agua caliente y con el agua caliente poner a generar turbinas. Eso también es energía renovable, porque en teoría el centro de la Tierra no se va a enfriar. Entonces va a seguir saliendo el agua y lo que haces es sacas el agua, sacas el vapor, pones la turbina, ya que se enfría el agua, la vuelves a inyectar al subsuelo de la Tierra, se vuelve a calentar y vuelve a subir. Ese tipo de proyectos es en donde se deberían enfocar. En proyectos, la famosa escasez de agua que tenemos hoy en día, que va a ser una gran problemática. Más allá del tema de que hay que plantar árboles, hay que detener el desarrollo de inmobiliario y toda esa cuestión, pues retomar los mantos acuíferos. Tienes entradas por todos lados de agua salina. Hay grandes ciudades que han hecho desalinización de agua y con eso vuelves a inyectar a los mantos acuíferos y vuelves a generar un poco la vida. Todo tiene ciclos. El agua también tiene un ciclo. Hay un ciclo del agua que no se respeta. Y entonces por eso tenemos estas escaseces. ¿En qué me enfocaría yo? En sustentabilidad. O sea, ya llevamos, y sorprendente, porque lo platicaba, en 100 años hemos destruido más de lo que se hicimos en más de 2,000, 3,000 años. Claro. A partir de la revolución industrial de los años 40, 50, el deterioro que ha habido en el planeta es mucho más y más grande de toda la historia que llevamos como humanidad en el país. Y ahorita hablaste de un concepto que también se me hace muy interesante que nos pudieras explicar. ¿Qué es eso de sostenibilidad? ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible, que también lo va de la mano con lo que le llaman las economías circulares, es lo que te decía, en lugar de hacer algo y tirarlo a la basura y no volver a saber qué pasa con eso, hacer un ciclo en el cual lo reincorpores y después se transforme y se vuelva a utilizar. Algo que se da en la agricultura que es muy, muy común es tú no solamente vas y haces un monocultivo. ¿Qué es un monocultivo? Solo plantas una cosa, trigo, ¿no? O maíz, quiero sembrar maíz. Entonces eso desgasta la tierra. ¿Qué es lo que se ha visto? No solamente tienes que poner maíz, pon otras cosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza no funciona así. La naturaleza no ve solamente un cultivo.
Cuando hay un crecimiento de una especie, la naturaleza ve una agresión y entonces genera depredadores para limitar ese crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que ponen mucho maíz y entonces hay que meterle químico para matar a los insectos, todo eso. ¿Qué es lo que está haciendo en este tema de sostenibilidad? Mete otras especies, mete animales, haz los abonos, respeta el ciclo del agua y todo eso te va generando un círculo virtuoso en donde vas teniendo una renovación de los recursos naturales. Entonces, eso se está trasladando también a la sostenibilidad. ¿Qué es lo que sucedía antes? Tú llevabas tu refresco o tu envase vacío, lo devolvías y te lo... los retornables. Los retornables. Eso es mucho más sustentable. A eso se tiene que regresar. ¿Por qué? Porque hoy tienes tantos desechables como gente consume algo y todo eso va generando contaminación. Mira, es un dato que siempre me gusta decir que es, ¿tú sabías que la cantidad de agua que hay en el planeta es exactamente la misma que tenemos hace 10 millones de años? Entonces, no tenemos un problema de escasez de agua. Tenemos un problema de falta de agua consumible. Claro. De agua potable. El problema es que tenemos agua contaminada, tenemos procesos industriales que necesitan agua. La cantidad de agua es la misma. Lo que no tenemos es agua que podamos usar. Sí, claro, el agua potable, ¿no? Que nos quedamos varados en el océano y nos vamos a morir porque no podemos consumir esa agua que es salada, ¿no? Totalmente. Y entonces aquí la apuesta a las hidroeléctricas sí puede ser una buena opción. Sí, también, pero fíjate que es paradójico porque todo proceso humano transforma el mundo. Entonces, es que estamos ahorita viendo sequías. Y lo que está pasando en otros países es que están regresando. Lo que decía Czartoryski no es tan alocado. Es difícil de implementar, pero en muchos países, sobre todo europeos, han reabierto los ríos. Porque te estás dando cuenta que esa agua por donde pasaba el río filtraba al subsuelo y eso permitía que después hubiera pozos de agua potable porque la naturaleza hace esa filtración natural. Entonces, cuando tú entubas todo ese río, ya no tienes se muere la fauna alrededor porque ya no le llega el agua, la flora tampoco florece y va siendo toda esa situación. Las hidroeléctricas han demostrado su funcionalidad en la producción de energía, pero también tienen una afectación en el flujo normal o transcurso del agua. Es difícil porque finalmente todo lo que hagamos va a afectar nuestro entorno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y a eso se enfoca la sostenibilidad, hacer lo que afecte menos a tu entorno. Y entonces aquí yo tengo otra pregunta y es sobre algo muy específico, el Tren Maya. Okay. El Tren Maya es un proyecto de estos grandes proyectos de la administración. Hasta donde yo tengo entendido, la Semarnat debe aprobar la manifestación de impacto ambiental. O sea, que debería de tener algunos estudios que avalen que, por ejemplo, por donde pase el tramo 6, el tramo 5, no vaya a haber deslaves, que justo afecte lo menos el ecosistema, las especies. ¿Tú cómo ves este proyecto? O sea, ¿es un proyecto sostenible? ¿Es un proyecto que además de ser sostenible sí nos va a redituar? Sostenible definitivamente no es. Eso te lo puedo decir así abiertamente porque este gobierno no se ha encargado de hacer proyectos sostenibles. O sea, si tú quisieras tendrías que meter un tren eléctrico que tiene mejores condiciones y entiendo que el Tren Maya utiliza todavía carbón. Entonces eso sostenible no es. Si está bien o no diseñado, eso tendrías que verlo. Y volvemos a lo mismo. O sea, yo no llego hasta el lado de decir es que no hagamos nada, porque no es cierto. O sea, alguna vez un amigo me decía, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que salgas y haya un oso afuera de tu casa? No podríamos vivir tampoco así, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito? Eso es lo complicado. Pero sí, por ejemplo, el tema de las selvas, la destrucción masiva, o sea, todo ese tipo de cuestiones es la que se tiene que ver. A ver, y es muy difícil también como gobernante tomar esas decisiones porque los proyectos de gobierno no solamente tienen que ser económicamente rentables, no solamente tienen que generar un bienestar, sino que muchas veces cuestan y es un costo estancado que se tiene que pagar porque llevarle la luz a una comunidad lejana en una montaña no te da un beneficio muy grande. Pero a la comunidad sí. Sí, claro. Y tú lo tienes que hacer y te va a costar muchísimo porque tienes que hacer una brecha, porque tienes que ver por dónde vas a subir y toda esa cuestión. Entonces, ahí la pregunta más bien iría en un tema de hacia el progreso, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos progreso como hoy en día? El Tren Maya creo que es algo que se necesitaba, pero no sé si en esas condiciones.
Claro, porque ahorita lo que también nos estaban proponiendo, o bueno, creo que estaba escuchándole a una de las candidatas, era que el Tren Maya se iba a extender más hacia el sur, incluso hacia otros países vecinos, como para poder hacer un proyecto muchísimo más grande y ambicioso. Desde todo lo que tú has visto y has trabajado, en realidad, ¿qué tipo de proyectos de desarrollo sostenible crees que podrían impactar muchísimo mejor a México en términos económicos y de desarrollo para el país? O sea, como de crecimiento. Fíjate que, y te voy a contestar como lo dirían hace más de 100 años en este país, yo creo que Porfirio Díaz es una persona que no le hace justicia a la historia. Independientemente de si se mantuvo o no mucho tiempo, él tiene una gran visión para México. Y muchos de sus proyectos, el proyecto del tren transísmico, que va de un lado a otro, se había diseñado en el Porfiriato. O sea, la comunicación hoy para mí la más eficiente que sigue existiendo es la de vía tren. O sea, si tú haces una buena comunicación intercarreteras vía tren, que puedes transportar a mucho más personas, puedes ser más amigable con el ambiente, con eso puedes generar desarrollo. Porque puedes llegar a comunidades que no estaban tan acercadas, puedes conectar a otros países. No sé si alguna vez te ha tocado viajar en Europa Sí. en tren. Es lo más Precioso. eficiente que hay. Y precioso. Totalmente. Ajá. O sea, y tenemos paisajes en México que podrían ser grandes. Escaparates, ¿no? Totalmente. Ajá. O sea, eso yo creo que es a lo que debería realmente enfocarse. O sea, hay muchos proyectos que visten políticamente. Y que es lo que les gusta, porque es el político tradicional que les gusta que le pongan alfombra roja, lo aplaudan y todo eso. Pero para mí eso creo que ya está muy superado. Entonces, o sea, tú sí te vas como al asunto de poder invertir más en vías férreas, como no solo de pasajeros, o sea, de pasajeros más o también de carga. De las dos. Imagínate que, fíjate, volvemos a lo mismo, buenas ideas mal implementadas. ¿Cómo se llama? El Metrobús. Ajá. Es una buena idea mal implementada. Pero ¿Por? sí, porque eliminó mucho y genera mucha tráfico en las vías alternas que generan mucha contaminación. Okay. Y es insuficiente. No sé sí, si alguna sí. vez te has subido. Sí, se sufre. Se sufre. Entonces, si ahí pusieras un tren rápido o un tren, podrías ser mucho más eficiente. O sea, pero eso implica 2 o 3 veces en costo de inversión. Entonces, también ese es otro punto complicado. Tienes que ver qué tanto tienes tu capacidad económica para hacerlo. Yo creo que sí, tendríamos que sustituir mucho el uso del transporte privado por transporte público, tanto en carga como en pasajeros. ¿Y cómo viste, justo hablando de carga, el tema de este decreto que le dio la carga ahora a la AIFA para quitarle el asunto al de la Ciudad de México, al aeropuerto? Mira, ese yo creo que es lo de los aeropuertos es un tema de lucha de poderes y de egos. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? ninguno de los dos aeropuertos, desde mi perspectiva, planteados en Texcoco, eran un buen proyecto. Ni el AIFA ni el anterior. ¿En serio el de Texcoco no te gustaba? O sea, sí estaba padrísimo y ganó un premio. Sí. Pero por operatividad no era... ¿Por qué? Porque no estaba tan bien diseñado por las formas, los accesos y demás. Y yo creo que volvemos a migrar a lo mismo. Las grandes ciudades tienen 3 aeropuertos, 4 aeropuertos. No tienes un solo aeropuerto. Podrías haber hecho 2 aeropuertos pequeños en las afueras y desvías el tráfico aéreo. ¿Qué es lo que pasa? El tráfico aéreo es demasiado. El AIFA, más allá de si es bueno o no proyecto, no tiene pistas de aterrizaje. No pueden llegar ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Y dicen que eso, si gana la actual administración o se reconfirma a su candidata para el siguiente, lo primero que van a hacer es de un plumazo cerrar el AICM para forzar que se vayan para allá. Pues es que sí, además lo que hemos visto ha sido como un abandono de ese pobrecito y tan bueno, a mí me gustaba mucho porque me trae muchos recuerdos bonitos, ese bonito aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, descuidos, lo hemos visto inundándose, vemos la infraestructura, justo lo que estás también diciendo, como este abandono de inversión en infraestructura. Ahorita me sorprende como escucharlo, pero la verdad es que creo que lo creería. Que de un plumazo, así como decretazo, así fuera así de adiós, este aeropuerto internacional, es que seguridad nacional, es por su seguridad de ustedes, porque los queremos pueblo bueno y adiós. Pero eso sería bueno para el país, para la ciudad. No, a ver, o sea,
finalmente siempre debería haber, que es un tema que le ha faltado también, creo, un poco a esta administración, un consenso. Llegar a un entendimiento y decir, bueno, vamos a ponerlo a funcionar. Yo soy de la idea de que ya el aeropuerto ya está hecho. O sea, regresar a la idea de que gane la oposición y llegue y lo cierre y haga otro nuevo es gastar innecesariamente. O sea, ya con lo que tienes que funcionar, ¿no? El AICM está superado, definitivamente. O sea, es un problema real y no sé si la IFA lo vaya a solucionar. Pero de que es un tema de que van a tener que abordar, lo van a tener que abordar. ¿Cómo se podría solucionar? Reactiva Toluca. No sé si alguna vez te tocó viajar en los camioncitos de esa aerolínea que desapareció, que te llevaban a Toluca y era una maravilla. Sí. Era mucho más fácil y más cómodo irte a Toluca que al ICM. Entonces, hay ciertas opciones. El problema es que nos enfocamos solamente en centralizar. Wow, o sea, yo estoy muy impactada, estoy muy en shock con todo lo que nos dices. O sea, que se haga una cortina de brillitos para tu brillantez, porque wow, con todo el manejo de los temas y el conocimiento y además como todo el contexto que nos puedes brindar. Entonces, ¿qué te parece si para ir cerrando nos podrías dar como que tus conclusiones sobre estos temas, como de hacia dónde nos tenemos que mover como país de energías renovables y de desarrollo sostenible, y sobre todo los temas que traes tú o proyectos que creo que podrían o que están funcionando para nosotros? 3 puntos importantes en el desarrollo de país como país, ¿no? En general. Retomar las agriculturas. O sea, la agricultura en el tema productivo es muy importante. Ha sido abandonado mucho en el campo mexicano, está abandonado y tenemos una capacidad productiva muy grande. Sí, porque Sembrando Vida la verdad es que no ha hecho gran cosa. Totalmente. Y ha generado problemas, y eso es a lo que iba. Ha generado problemas porque estás talando bosques por cambiarlos por árboles frutales. Y eso también altera el ecosistema. También le estás quitando espacio a fauna que podría vivir ahí. Entonces, esa es una parte muy importante porque podríamos también darle mucho trabajo a la gente. Segundo, comunicaciones. O sea, yo me enfocaría en transportes limpios, en temas de conectividad. Es a largo plazo porque construir un tren te va a tomar tiempo, pero es una inversión que va a dejar un buen resultado. Y finalmente, muchas energías renovables. O sea, energías limpias. Tenemos una capacidad en este país natural para producir energías: eólica, solar, hidroeléctrica. Mira, a mí me sorprendió darme cuenta que la mayor cantidad del gas que se produce en México se le vende a CFE para producir energía. ¿Qué? ¿A poco? Y eso lo aprendí hace poquito y sí, está cañón. Claro. Ajá. Entonces, hay ese tipo de cosas son los 3 factores que yo creo que en este tema nos podríamos enfocar. En lo que dices, hay muchos proyectos abandonados. Yo he asesorado a muchos desarrolladores y esas cuestiones de que se quedaron en el tintero porque nadie quiso meterse a hacer un desarrollo a sabiendas de que a lo mejor no le iban a dar los permisos o de que después no iban a hacer las condiciones favorables para que pudiera vender su producto. Entonces, habría que retomar y hacer una revisión específica de qué es lo que se puede salvar. No todo lo que se hace está mal. Claro. Yo creo que eso es algo que siempre partimos, y los políticos mexicanos son mucho de yo llego, trazo mi línea y todo lo que antes de mí era lo peor. Nadie sabía. Exactamente. El ego, lo que hablábamos también, ¿no? El ego. Totalmente. Entonces, revisar qué funciona, revisar qué puede hacerse funcionar y hasta después de eso empezar a hacer cosas nuevas. Wow. O sea, es que como esto, lo bonito de la simpleza, ¿no? Que de repente estamos buscando como cosas así como este asunto de los megaproyectos y que además, o sea, los megaproyectos se los entregamos al ejército. Otro tema que también yo creo que ahí abona a problemas de opacidad y de falta de rendición de cuentas, pero sí, ¿no? O sea, como esta cosa como más sencilla de, pues, esto es lo que hay. Revisemos y evaluemos, que creo que es una de las grandes faltas que tenemos en el gobierno, de que no evalúa, no mide. Decías, no, hay unas cosas muy buenas que está haciendo. Yo creo que la entrega de programas sociales es buena. Hay mucha gente que sí la necesita, pero de repente haces el programa para todos, sin un impacto, sin una medición, se te va de las manos y en lugar de en realidad abonar a mejorar la condición de vida de todas y todos, pues de repente generas como que más desigualdad, le haces un boquete pues al gasto público, a la bolsa, y eso pues nos va generando otros problemas.
Entonces, pues, de hecho, ¿qué te parece si me dejas invitarte a otro programa para que justo podamos hablar como de estos temas como más económicos, que también además tú eres expertazo? ¿Qué dices? Claro, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Iván. De verdad, voy a dejar aquí tus redes sociales porque tengo entendido que también tienes un canal. Sí, gracias. De un canal del despacho donde hacemos un poquito de consultoría empresarial y ayudamos a ¿Cuál es el nombre del despacho? Soeli Consulting. Ok, va. Entonces aquí les voy a dejar las redes sociales. Muchas gracias. Para que puedan verte, para que puedan buscarte, para que puedan buscarlos. Y entonces te voy a invitar a la siguiente vez. ¿Hay algo más con lo que quieras terminar? No, pues agradecerte por el tiempo y con mucho gusto te acompaño cuando me digas. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Bebé de Luz. Espero que te haya así iluminado a ti este programa como me iluminó a mí. Por favor, otra cortina de brillitos aquí para Iván. Espero que esta información sirva. Estamos ya a nada de salir a votar, Bebé de Luz. Hazlo, por favor, hazlo. Espero que esta información de alguna manera también te abra los ojos, que puedas buscar las propuestas que tienen las candidatas a la presidencia, tus candidatos a representantes populares, tus alcaldes, a ver qué es lo que quieren hacer. Todavía hay 9 gubernaturas que también se están jugando, así que revisa cuáles son los proyectos y sus propuestas, tanto en energías renovables como en desarrollo sostenible, porque ya lo sabes que si te informas y si te involucras, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, adiós.